Yo me volví director de cabecera de Paco. Entonces me dice Paco, oye, vamos a hacer Pácatelas. Es cuando se asoció. Cuando me preguntaron en el Ministerio Público que si Paco Stanley me daba cocaína, les dije, no, yo le daba a él. De verdad, no es cierto. Independientemente, pues Paco conocía a mucha gente, pues claro que conocía miles de personas. La triste historia de Mario Besares. Mario Besares es un comediante, actor y presentador de televisión mexicano, muy conocido en el ambiente de los teatros. Si usted convive muy bien con su pareja y se lleva sensacional, y si no, nos póngaselo retamos. como penitencia. Pero mundialmente famoso por un hecho violento donde el presentador Paco Stanley dejó de existir. Alto y mirándolos a los ojos, pues yo no tengo absolutamente nada que ver, yo fui una víctima más. Y fue una víctima... Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar la triste historia de Mario Besares, un comediante, actor y presentador muy conocidos en México, que para algunas generaciones está asociado con la imagen de Paco Stanley, actor y presentador, que lo llevó a la fama y en cuyo deceso involucraron a Besares. Sí. ¿Usted sospecha de alguien? No, para nada. No. ¿Tenía enemigos? No. Fue uno de los escándalos más sonados en la televisión y con una cobertura de medios sin precedente. Este video contaremos la vida de Mario Besares, sus inicios, su ascenso a la fama, su detención y su posterior liberación, así como la continuidad de su carrera. Salimos nosotros de la camioneta, me bajan y me dicen que estoy arraigado. Y digo, ¿arraigado de qué? Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Mario Rodríguez Besares o Mario Besares, o Mayito, nació en la Ciudad de México, el 11 de febrero de 1959. Tuvo 5 hermanos y vivió en los edificios de Tlatelolco. Su papá tenía un buen trabajo y daba para mantener a sus hijos y a su esposa, quien se dedicaba a cuidar a sus chamacos. Pues ¿qué pasa? Pues quedamos 5 hermanos y mi madre. Pues yo de 14 años y siguiéndole y el mayor era Rodrigo. Mayito ha pasado por varias desgracias, desde que era niño y durante su juventud y madurez. Una de las más impactantes fue el 2 de octubre de 1968, cuando el gobierno federal reprimió a balazos y con los militares a los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. ¿No te tocó el 68? Sí. No me digas. Sí, yo tenía... ¿Tú estabas ahí en Tlatelolco? Sí. Y curioso el caso... Mayito tenía como 9 años, y ese día, por la tarde, estaban con sus amigos, como todos los días, jugando fútbol en una de las explanadas, cuando de pronto escucharon muchos ruidos y vieron cómo los militares pasaron corriendo con armas en mano. Estábamos toda la bola de escuincles, yo tenía 9 años, papá. Pero a nosotros nos detuvo un partidazo de fútbol ahí en el cuadro, pero genial, ¿no? Suspendieron el partido y subieron a sus casas. Ya dentro del departamento, Mayito y sus hermanos explicaron a sus papás lo que habían visto, cuando de pronto comenzaron los gritos, órdenes y llantos afuera. Eran los militares que estaban reprendiendo a los estudiantes. Y entonces, pues mira, y subimos corriendo a la casa para decirle a mi papá qué estaba pasando. Que había soldados en Tlatelolco. Y en ese momento, ¡faz! Empieza el disparadero. Él y su familia se asomaron por la puerta y vieron como una enorme cantidad de muchachos corrían despavoridos hacia una avenida al lado de los edificios, y detrás los seguían los soldados. Los estudiantes no sabían que hacia donde se dirigían varias tanquetas, los estaban esperando. Cuando se dieron cuenta, quisieron regresar, pero los soldados los comenzaron a golpear y se oyeron disparos, muchos disparos. Que se iban para Manuel González, y dice mi mamá, ya, bendito sea Dios, ya se van. ¿Cuál se van? La ola se regresa, porque estaban los tanques sobre Manuel González. El papá de Mayito ordenó a su familia que se tiraran al suelo porque los disparos se oían cerca. Una de las balas rompió la ventana de su departamento y pegó en el techo. Así estuvieron, mientras afuera se oían gritos y llantos de muchachos, órdenes de los soldados y balazos. Espérate,
Al querer tronar una lámpara, pues no le dieron y se va a la ventana de la casa y se incrusta en el techo. Un balazo. También escucharon cómo los soldados rompían las puertas de algunos departamentos, buscando a los chicos que habían escapado y habían ido a esconderse en las casas de los vecinos. Todo esto ocurrió desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Después no quisieron salir, tenían miedo. Y tocaban la puerta y ¿quién? Gritaba mi papá. No, estoy buscando a Manuel, aquí no vive Manuel. Porque eran personas que estaban buscando estudiantes que se habían metido al departamento. A la mañana siguiente, Mayito y sus hermanos fueron a comprar leche y pan, como de costumbre, y observaron que la tienda estaba abierta y saqueada. Cuando regresaron sin nada a su casa, observaron el piso de la explanada. Estaba tapizada de cuadernos, credenciales, bolsas, zapatos sin par de mujeres y hombres, manchas de sangre. Era algo verdaderamente espantoso. Comprar leche y pan, porque ahí había una panadería. No, pues ¿cuál? O sea, pues toda saqueada, ¿no? Y habían papeles y todos, y zapatos y credenciales y cuadernos, todos tirados. Corrieron hasta su casa y le contaron a su familia lo que habían presenciado. Se calcula que en ese hecho más de 300 jóvenes dejaron de existir y otro tanto fue desaparecido por el ejército mexicano. ¡Oh, qué fuerte! Al otro día, ¿cómo amaneciste exactamente a decir eso? Sí, al otro día se cuenta que hubo guerra, ¿no? Entonces... Mayito contó que esas cosas nunca las olvida. La presencia de sus padres era importante, era la seguridad, el que los defendía, el que trabajaba para que ellos no tuvieran ninguna preocupación, más que la de estudiar y ayudar a la mamá en las labores del hogar. Quedamos 5, pues yo estudiando la secundaria y pues me tengo que poner a trabajar. ¿En qué? En ayudante de albañil. La vida pasó de una forma ordinaria, para Mayito, pero 5 años después, le sucedió una de las desgracias más grandes de su vida, dejó de existir su papá. Era una persona sana, pero un día cualquiera se puso malo, lo llevaron al hospital y allí dejó de existir. Todo fue muy rápido y desconcertó a toda la familia, porque si había algo seguro en la vida era su papá, que siempre estaba pendiente de todo. Porque papá fallece a los 14 años de edad. ¿De qué fallece tu papá? En un accidente automovilístico que se le vino complicando. La falta del papá, el proveedor de la familia, obligó a la mamá y a todos los hermanos a buscar la forma de contribuir con recursos a la casa, así que comenzaron a buscar empleos donde fuera. A trabajar. ¿En qué? En ayudante de albañil, ayudante de peluquero, en ayudante de mecánico. Mayito le buscaba donde podía, ya si tuvo trabajos temporales de ayudante de mecánica, carpintería, empleado, obrero, mandadero, etc. Eso sí, nunca dejó de estudiar, ni sus hermanos, era algo que su papá había procurado siempre, y les había hecho saber que tenían que sacar una carrera para que pudieran subsistir por ellos mismos. Siguiendo estudiando, no paraba yo de estudiar, y pues empecé a meserear, empecé a ser garrotero. Mayito jamás dejaría los estudios, sino hasta años después, cuando el trabajo en el teatro ya no le daba tiempo para nada, pero ya había acabado sus carreras. Estudió la licenciatura en turismo en el Instituto Politécnico Nacional, especializándose en hotelería, alimentos y bebidas. También realizó estudios de chef. Mucho para no destramparme porque yo estaba estudiando y yo quería titular. Yo soy licenciado en turismo, yo me titulé. Al mismo tiempo que llevaba a cabo sus estudios en turismo, cursó danza contemporánea y regional en el Instituto Nacional de Bellas Artes. También estudió danza clásica, tap y jazz. Esto lo llevó a participar como coreógrafo asistente con artistas. Tomó clases de actuación con el Perro Estrada, Sergio Jiménez, Héctor Castillo y otros artistas. Yo creo que me dio la facilidad de bailar y pues entonces me obligué a tomar clases de danza. De acuerdo con datos que se pueden encontrar en internet, su carrera comenzó en Televisa, junto a Paco Stanley, en el programa de entretenimiento Pácatelas en 1995. Pero su incursión en el mundo del espectáculo se dio mucho antes. Volví director de cabecera de Paco. Entonces me dice Paco, oye, vamos a hacer Pácatelas. Es cuando se asocia con Luis de Llano.
Rodolfo Rodríguez Besares o Rodolfo Rodríguez, su hermano mayor, fue un actor y director mexicano que personificó a Calisto en programa de televisión Cachún Cachún Rará en los años 81 a 87. Posteriormente, llegó a ser director de escena, haciendo teatro, y llegó a escribir 33 obras. Falleció el 6 de septiembre de 1994, a los 41 años, oficialmente de cáncer linfático, aunque mucho se rumoró que fue de SIDA. ¿A qué edad Rodolfo empieza en Cachún Cachún, que fue una de las cosas más significativas que hizo en televisión? Porque en teatro ya hizo muchísimas sí, cosas. ya en teatro. Su primera obra de teatro fue en el 74, si no me equivoco. Su hermano Rodolfo ya era muy conocido en el medio artístico y lo presentó con muchos artistas, directores y productores, a los que Mayito, teniendo el carácter que siempre tuvo, hizo sus amigos. En aquella época Julissa y Benny Ibarra presentaban Vaselina en el Teatro Blanquita y una vez Perico, el hermano de Memo Méndez Martínez, se iba a casar con Rocío Banquels y andaba buscando un suplente. Memo, pues yo te suplo, güey. Porque Vaselina era una de las obras. Se estrenó aquí, si no me equivoco, fue en el 70. Entonces Mayito se ofreció como suplente y le dijeron que sí. Jamás en su vida había actuado ante un público, no sabía en qué consistía el papel y lo que debía realizar en la obra, pero él se aventó. Te suplo. En serio, güey, sí. Yo era. No habías estudiado teatro, no nada. Nada. Yo era. Hocicón. Exactamente. Yo soy un buen bailarín. El día de su debut, que era un viernes, llegó muy nervioso, sudaba, temblaba. Uno de los actores le dijo que si se sentía mal llamaba a un paramédico, pero él dijo que solo eran nervios. Le dijeron que seguía después de Johnny Laboreal y le recordaron en qué consistía lo que iba a hacer, pero estaba tan nervioso que se le olvidó. Oye, qué rico, ¿no? ¿Cuál? Nada. Entonces hago un fin de semana Vaselina. Ahí es donde conozco a Julissa. Cuando se dio cuenta, había terminado el cantante, y él, Mayito, tenía una guitarra en la mano, que no supo de dónde había salido. Entró a escena e hizo lo que todos estaban haciendo, cantando. Él con su guitarra, hacía como que tocaba. Todos estaban alrededor de Julissa. De pronto, y casi al terminar la escena, movió su instrumento y le dio un guitarrazo a la cantante y actriz. Música, me doy la vuelta. Como soy zurdo, siempre hago las cosas al contrario. Entonces, de darle para acá, le di para acá y le meto un guitarrazo en el codo a Julissa y dije, ya vaya. Cuando esto ocurrió, Mayito dijo, ahora sí creo que me van a correr, y se resignó. Cuando la obra terminó salió a saludar al público. Alguien que vio que estaba muy preocupado por el incidente, le dijo que no había problema, que la obra había salido bien y que eso era lo importante. No lo corrieron y siguió haciendo pequeños papeles. Pues total, salió y dices, qué maravilla. Yo muerto de pánico, no me acuerdo qué hice. Todo. En ese ambiente conoció a varios actores y actrices que le comenzaron a dar trabajo en las distintas obras y shows que daban, como María Antonieta de las Nieves, que hacía un show como La Chilindrina en el Hotel Continental, o Milton Gao y su sensacional ballet, que tenía mucho trabajo en los centros nocturnos y en la televisión. Volvemos a lo mismo, por hocicón, ¿ves? Casualmente en una de las funciones del Teatro Blanquita me ve Milton Gio y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Van a ver la función. Seguía viendo a Julissa en el teatro, después del guitarrazo, y un día le dijo que sí quería hacer el papel de un guardia en la obra José el Soñador, y él aceptó. Ya dentro de la obra, se fue uno de los hermanos de José que la hacía de Simeón, y Mario tomó ese papel y lo representó. Pero de repente al día siguiente me habla Julissa y me dice, oye, renunció uno de los guardias, ¿le entras? Le dije, sí, va. Como siempre, el hocicón. Papacito. Nunca le faltó trabajo a Mario, aceptaba todo, tenía disposición y eso le gustaba a los directores y productores, así que siempre lo llamaban o lo recomendaban. En 1983, Julissa lo invitó a participar como coreógrafo en Vaselina, hecho por Timbiriche. ¡Wow! ¡Qué padre! Y entonces, en el 83, a Julissa dice, voy a hacer Vaselina contigo. Fue un gran éxito, pero exigía mucho, ya que los chicos eran muy inquietos y hacían poco caso. Los más difíciles, según Mayito, eran Alejandro Ibarra y Luis Enrique Guzmán, los más pequeños del grupo.
El trabajo que realizaba Mayito, su dedicación, su profesionalismo, fue bien visto por algunos directivos, que de inmediato lo jalaron para las producciones en la pantalla chica. Tu telón, pero tienes que abrir una nueva producción. Entonces no funcionó, pues haz otra cosa. Enrique Segoviano lo invitó a hacer sketches en Anabel, un programa cómico de televisión mexicana, producido y dirigido por Enrique Segoviano, emitido desde el 88 al 96, en el que Mayito fue asistente de dirección. Por esos años conoció a Paco Stanley, quien hacía ya Ándale, con Orlad Garabay y Benito Castro, y ya tenía altos niveles de audiencia, y que se producía en Televisa Chapultepec, mientras que Mayito producía en Televisa San Ángel. Hacer arrancaplausos del programa de Anabel. ¿Qué es arrancaplausos? De una persona que... Con los años, los productores fusionaron varios programas y lanzaron Y Llévatelo, con Paco y Gabriela Rufo. Mario fue en ese entonces director de escena. El actor dijo que trabajar con Paco era difícil, pues el presentador era muy exigente con su personal, no permitía fallas, todo debería estar a la hora y en su lugar. Realmente conozco a Paco Stanley. Llévatelo. En Llévatelo, pero yo como director de escena. Porque me dice Enrique Segoviano, se termina. Pero ¿sabes qué? Viene Llévatelo, quieres dirigir escena, ¿y qué crees que dije? Mario era muy movido, y eso fue lo que le gustó a Segoviano. No dejaba pasar nada, todo lo tenía listo, y eso también le gustó a Paco, por eso no pidió que lo cambiaran. Paco tenía fama de que si algo no le gustaba exigía que lo cambiaran. Durante muchos programas Mario no aparecían en escena, se limitaba a dirigir, a tener listas las cosas que necesitaba Stanley. Pero es cuando realmente empiezo a trabajar con él, y le gusta mi manera de trabajar. Y me dice, voy a hacer el Tenorio. Por esos años, Segoviano invitó a Mario a trabajar en el Tenorio cómico, donde Paco era la estrella. Mario hizo un papel cualquiera allí, y una vez después de la obra, Paco llamó a Mario para decirle que iba a seguir dirigiendo escena, pero el nuevo programa se llamaría Pácatelas. Le explicó que le iba a dar juego para cotorrear y jugar, hacer el programa más interactivo, también iba a andar Benito Castro por ahí. Yo me volví director de cabecera de Paco. Entonces me dice Paco, oye, vamos a hacer Pácatelas. Es cuando se asocia con Luis de Llano. El día del estreno, que fue en 1995, a Mario le dieron un traje, porque aparecería a cuadro con Paco. Durante la emisión del programa Pácatelas, en Televisa, se utilizaba la canción El Gallinero, de la agrupación Ramírez, como cortinilla para los segmentos comerciales. Besares hizo un baile improvisado en el que imitaba a una gallina, el cual fue del gusto de la gente y de Paco Stanley. Además de la imitación de la gallina, Besares se tiraba al piso y se revolcaba. El baile se convirtió en un sello del programa y de Besares. Stanley gritaba el gallinazo, sonaba la canción y el Mario tenía que bailarlo. El baile se convirtió en un fenómeno social, pues la canción y el baile se presentaban en toda clase de eventos sociales, clubes, discotecas, etc. Y empieza Paco a gritar, ¡gallinazo! Y empezaba yo a bailarlo y a moverlo y todo, y a hacerlo. ¿Y tú lo haces? Bueno, ya más porque parece como guajolotazo. En una de las ocasiones en las que Besares bailó el gallinazo, una bolsa de plástico se le cayó de su ropa, la cual recogió inmediatamente y se la dio a Paco Stanley. Aunque en muchas ocasiones Mario dijo y repitió que la bolsa contenía papel higiénico y números telefónicos, la gente aseguraba que era sustancia prohibida, que él y Paco consumían con mucha frecuencia. Mario recuerda que Paco y él comenzaron una relación laboral muy profesional, que poco a poco se fue haciendo personal, hasta que terminaron como grandes amigos, a tal punto que Stanley lo nombró su representante legal. Se tenían extrema confianza. Con el tiempo trabajado juntos, ya no tenían ni siquiera que hablar para entender lo que uno quería del otro. Después de la repartición y toda la cosa y demás, porque yo llegué a ser su representante legal. Y sabía yo todo el tejemaneje y toda la cosa, entonces siempre me los entregaba en una bolsa. Llegaron a ganar muchísimo dinero, porque además, Paco tenía negocios, producía comerciales y no había dinero ni junta, ni acuerdo que hiciera el conductor que no pasara por las manos de Mayito. Junto con la fama y el dinero, llegaron los vicios.
comíamos con cervecita y luego nos aventábamos chinchón con chinchón, que son los anises. ¿Diario? Diario hasta las 4 o 5 de la mañana. Mario recuerda que todos los días, excepto los sábados, por lo menos por 10 años, en la oficina de Paco se encerraban a las famosas juntas, que si bien eran de trabajo, acompañaban con cervezas, que luego se convertían en botellas y más botellas, hasta que se quedaban ahí, hasta las manitas, y al día siguiente seguían trabajando en el programa, que se hacía en vivo. Lo engañas. Claro. ¿Sí? Entonces te tomas una cerveza cero, como, con chelada, lo que tú quieras, 1, 2, pum, pero solo así. Y como dice, ¿cómo dejaste? Muchas veces entraban a hacer el programa en situaciones de mucho malestar, por haber bebido hasta la madrugada, desvelados, deshidratados, con dolor de cabeza, y así tenían que trabajar. Paco le pedía gallinazos y Mario debía obedecer, aunque sintiera que le iba a estallar la cabeza. O sea, inventando, creando, haciendo cosas, haciendo babosadas, para que al día siguiente tratara. O sea, el cangrejito playero salió de ahí. En esas juntas solo había pocas personas, de mucha confianza de Stanley, entre ellas Mario y Benito Castro. Benito Castro diría en algunas entrevistas que las reuniones en la oficina de Paco eran maratónicas y se bebía mucho alcohol, y además él y todos los que participaban eran adictos a sustancias dañinas, las cuales se consumían también en esas reuniones. Dije eso, yo dije exactamente al revés. Cuando me preguntaron en el Ministerio Público que si Paco Stanley me daba, les dije no, yo le daba a él. Un día 3 de julio, en la oficina con Paco Stanley, que estaba cumpliendo años, y estaban bebiendo, Besares se pegó un moño en el trasero. Paco estaba en su escritorio, y Mario le dijo que le llevaba su regalo. Pero que le daba pena dárselo ante esas personas, porque era un regalo muy particular. Entonces, cuando Paco le dijo que no había problema, Mario se volteó y se inclinó mostrando el moño. Paco se puso rojo, de la pena, y dijo, ¡ay Mayito, ay Mayito! Y de ahí se le quedó el apodo. Sí, pues ya sabes, que nada más oigo, ¡ay Mayito! El 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue privado de la vida al salir del restaurante El Charco de las Ranas en la Ciudad de México. El conductor recibió 4 proyectiles en la cabeza. Entre sus acompañantes estaba Mario Besares, quien se encontraba en el baño mientras se realizaba el ataque, lo que provocaría especulaciones, ya que ese dijo que él sabía del atentado y se puso a salvo. El señor Stanley está totalmente acordonado, como veíamos un gran despliegue de elementos de seguridad impiden el acceso a los medios. El hecho causó revuelo en los medios, los cuales reportaban cada momento lo que acontecía alrededor del caso. Al día siguiente del asesinato, se llevaron a cabo pruebas toxicológicas al cuerpo de Stanley y a Mario Besares, dando ambos positivo en consumo de sustancias nocivas para la salud. Hacia meterse cuando estabas No, ya estaba en la camioneta. Ya estaba en la camioneta. Sí. Y te estaban esperando a ti. Sí, sí estaban. ¿Su camioneta no era blindada? No, no era de las nuevas, de esas nuevas. El asunto se convirtió en una lucha de poder entre TV Azteca y el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. Por un lado, la televisora acusaba al gobierno de ser responsable del asesinato del conductor, y por su parte, la Procuraduría local mandó a declarar a Ricardo Salinas Pliego, propietario de la televisora, quien se creía desde ese entonces intocable. Sí. ¿Usted sospecha de alguien? No, para nada. No. ¿Tenía enemigos? No. Se especuló con que el hecho tendría relación el tráfico de sustancias prohibidas, aunque también había otra línea de investigación, problema pasional y conflicto personal entre Paco Stanley, Mario Besares y la modelo y edecán Paola Durante. Mario y Paola fueron señalados como posibles cómplices. No, viejo libidinoso, yo no voy a andar con un viejo así. ¿Te invitó a salir? Sí, me invitó a salir. ¿Te besó? No, bueno, sí, una vez. Se rumoró que, en realidad, el hijo de Brenda, la esposa de Mario, no era de él, sino de Paco Stanley, y esto le molestó mucho a Mario. De acuerdo con declaraciones de testigos, Mario ya estaba hasta la coronilla de las groserías que Paco le hacía dentro y fuera del programa y que, como consecuencia, lo odiaba y participó de alguna manera en el deceso del conductor.
estuviera metido en algo fuerte? Nunca. ¿O te lo escondía? No, yo creo que todo eso fue totalmente una invención y una historia que se creó total. Besares aclararía en una entrevista con Jordi Rosado que no era cierto. Había mucho cariño y amistad, mucha confianza con Paco. El programa se transmitía en vivo y la gente se comunicaba por teléfono en aquel tiempo y se recibían llamadas pidiendo el gallinazo, pero algunas veces, también la gente se quejaba y le pedía a Mario que no fuera tan dejado de las bromas que le hacía Stanley. De verdad, no es cierto. Independientemente, pues Paco conocía a mucha gente, pues claro que conocía miles de personas. Explicó que él era patiño de Paco y la gente entendía que el patiño estaba ahí, solo para soportar las burlas del protagonista, pero los patiños o comparsas le ponen el toque jocoso, humorístico y relajado. Armando Soto La Marina Chicote. Joaquín García Borolas, Carlos López Chaflán, Tuntún, Fanny Kaufman Vitola, son algunos de los patiños que brillaron en épocas pasadas. O está denigrado la palabra patiño, porque piensan que el patiño es el que te maltratan y que te ponen en la madre y que te denigras. Su trabajo como patiño era ese, permitir que el actor principal brillara, que tuviera todo para lucirse, y jamás se avergonzó de ser eso, es más, le daba mucho orgullo. 5 meses después del hecho terrible, en septiembre de 1999, a Besares y a Durante les dictaron auto de formal prisión, junto a José Luis Rosendo Martínez, Jorge García Escandón y Erasmo Pérez Garnica alias El Cholo. Entonces el patiño es tan importante porque el patiño tiene el timing para poder colocar la palabra precisa para que te entienda el cómico. Allí estuvieron en prisión por casi 2 años, pero en enero de 2001 fueron liberados debido a la falta de pruebas y fue declarada su inocencia. Después de ser liberado, Mario Besares retomó su carrera. ¿Por qué? Nada más dice uno, ¿por qué? ¿Por qué? No hace daño a nadie. En de 2001, luego de su salida de prisión y del lanzamiento de su nuevo programa en TV Azteca, Mario Besares lanzó a la venta el disco llamado Puro Ambiente con Mayito, donde también incluía el tema de El Gallinazo versión modificada, pero el material discográfico no tuvo el éxito esperado. ¡Levántense, gallinazo! Previo al lanzamiento de ¿Quién lo mató?, serie de Prime Video que aborda los claroscuros de la vida de Paco Stanley y teorías alternas sobre su asesinato, que se lanzaría el 24 de mayo de 2024, se publicó una reseña. En este texto, que también se publicó como tráiler promocional, se afirmaba que en la serie se mostraba que Mario Besares habría tenido un romance con la ex edecán Paola Durante. A Mario Rodríguez, estoy seguro. Paola Durante. No sé. Mayito se enojó mucho y declaró que era un tráiler infame, que el guionista había sido morboso con su persona y que no tenía nada que ver con Paola, que siempre la protegió como una hija. También dio a conocer que demandaría a todos los involucrados en la serie. Porque es una infamia lo que estaban haciendo, una porquería porque estaban tratando de lucrar con una gran mentira. Una cosa que no viene al caso y que están mintiendo de todo. Sí, es una serie supuestamente de ciencia ficción basada en hechos reales, pero ¿cuáles hechos reales? Recordó que había sido declarado inocente y dijo que cuando estuvo detenido en el reclusorio, iban muchas personas a decirle que era inocente, que estaban cometiendo una injusticia, lloraban y le llevaban de comer. Lo querían ver en libertad. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.